Viejo, que nos relata el viaje al Cusco del protagonista de esta historia, llamado Ernesto, quien es un muchacho de 14 años, y su padre Gabriel, un abogado itinerante. Ellos llegan a dicha ciudad en busca de un familiar llamado El Viejo, un hacendado rico, avaro y perverso. El padre de Ernesto le pide amparo y trabajo al viejo, pero este se niega y tiene que seguir con su viaje. Resaltan en este capítulo la visión que tiene Ernesto de los muros milenarios de la ciudad y el trato déspota del viejo para con los indios o pongos que le servían. El segundo capítulo, titulado Los viajes, nos relata el recorrido que hace Ernesto y su padre por diversos pueblos de la sierra en busca de trabajo. Destacan las anécdotas que cuenta Ernesto sobre su paso por estos lugares. El tercer capítulo, titulado La despedida, nos relata la llegada de Ernesto y su padre a Abancay y cómo el padre del muchacho alquila una tienda para poder ofrecer sus servicios de abogado. Ernesto es matriculado en un colegio internado y su padre, por cuestiones de trabajo, debe continuar su viaje sin él. El cuarto capítulo, titulado La Hacienda, nos habla de la visita de Ernesto a una hacienda colindante a Abancay llamada Patibamba, cuyos colonos o peones indios se mostraban reacios cuando el muchacho quería hablar con ellos, pues al parecer veían a Ernesto como un misti, es decir, un blanco, un ser que no pertenecía a su cultura. También conocemos al padre Linares o padre director, el cura del pueblo, quien también dirige el colegio internado donde estudia Ernesto. Este da sermones a los indios en los que elogia a los hacendados y los persuade de ser siempre serviles con dichos hacendados. Destaca de este capítulo la posición de desarraigo de Ernesto frente a los dos mundos antagónicos que podemos mapear en la novela. Por un lado, Ernesto es rechazado por los indios y por otro lado, también es despreciado por los hacendados y por el padre director que lo ve como un loco y vago. El quinto capítulo de esta novela, titulado Puente sobre el Mundo, nos habla de la visita de Ernesto al barrio de Guanupata, el barrio alegre de Abancay, donde predomina la música y los huaynos. A las afueras está el puente sobre el Pachachaca, construido en el siglo XVI por los españoles. Destacan en este capítulo las descripciones del colegio internado, de los padres directores, los hermanos profesores y los alumnos. Nos habla también este capítulo del violento juego peruanos contra chilenos, en donde los alumnos tenían que enfrentarse violentamente unos contra otros. En este capítulo también se describe a los bravucones del colegio, Añuco y Lleras, y también se habla de la demente Opa Marcelina, una mujer con problemas mentales que trabaja de sirvienta en el comedor del colegio y que es abusada por los alumnos mayores de este. El sexto capítulo, titulado Zumbayu, nos habla de cuando Antero o Marcasca, marcado, trae al colegio un zumbayu o trompo. Para los mayores, el trompo es solo un juguete infantil, pero para los más pequeños es un objeto mágico, tremendamente interesante. Pronto, Ernesto hace amistad con Antero y el muchacho le pide que le escriba una carta para Salvinia, la niña de sus sueños, pues él quería conquistarla. En el comedor, Ernesto discute con Rondinel, un alumno flaco y desgarbado, quien le reta una pelea para el fin de semana. El malvado de Lleras se ofrece a entrenar a Rondinel mientras que el alumno Valle alienta a Ernesto a defenderse. También se describen las peleas entre los alumnos y los abusos de los mayores sobre los menores, como el Lleras sobre el Palacitos. El séptimo capítulo, titulado El Motín, nos relata cómo Antero logra que no se dé la pelea entre Rondinel y Ernesto y hace que se amisten con un apretón de manos para luego todos jugar con sus zumbayos. No obstante, pronto empieza a haber un gran griterío en el pueblo y algunos alumnos, entre los que está Ernesto, escapan del internado para saber de qué se trata. Un gran tumulto de las chicheras, encabezadas por doña Felipa, se rebelan contra los hacendados para exigir el reparto de la sala al pueblo. Ernesto acompaña al tumulto pues cree que es justa la exigencia de las chicheras.
Las chicheras logran entrar a los almacenes de sal y la reparten a los indios de Patibamba, pero luego irrumpen los guardias civiles, reprimen a los indios y recuperan la sal. El octavo capítulo, titulado Quebrada Honda, nos relata cómo Ernesto es castigado por el padre director tras haber estado con las chicheras. Luego regresa a Patibamba, acompañando al padre director, quien les da un sermón a los indios explicándoles que era un pecado robar la sal, aunque fuera para los pobres. Luego de ello, Ernesto regresa al colegio y se encuentra con Antero, quien le enseña un Winkulaika o trompo brujo. Este trompo mágico podía enviar mensajes a personas lejanas. Ernesto entonces usa el Winku y le envía un nostálgico mensaje a su padre. Por otro lado, el bravucón del Lleras empuja a uno de los religiosos, al hermano Miguel, el cual responde dándole un puñetazo. Como castigo, el Lleras es recluido en una habitación, pero en la noche se fuga del colegio. El noveno capítulo, titulado Cal y Canto, nos narra la llegada de los militares a Abancay para contener la rebelión de las chicheras y capturar a la rebelde doña Felipa. Antero y Ernesto conversan en el colegio sobre la situación. Hablan sobre cómo los soldados reprimen a las chicheras humillándolas, pero no encuentran a Felipa, ya que ésta ha huido con rumbo desconocido, aunque uno de los soldados dice que ella ya está muerta. Ambos visitan en el pueblo a Salvinia, la enamorada de Antero, y Alcira, la amiga de esta. El décimo capítulo, titulado Yaguarmayu, nos relata la ida de Ernesto y otros alumnos a la plaza del pueblo, donde se da una gran exhibición de la banda militar. Ernesto conoce a Gerardo, el hijo del comandante destinado en Abancay, con quien Antero traba amistad. Asimismo, visita la comunidad de Guanupata, donde disfruta escuchando a músicos y cantores para luego retornar al colegio. Por último, el 11º capítulo, titulado Los colonos, nos narra la retirada de los militares de Abancay tras no haber podido capturar a doña Felipa, y en su lugar, la Guardia Civil ocupa el lugar. Gerardo, un nuevo estudiante, ingresa al colegio internado y se hace muy amigo de Antero. Gerardo pronto empieza a tener fama de gran deportista y gran conquistador. Cuando Antero y Gerardo se jactan de sus conquistas amorosas y hablan de sus chicas como si fueran trofeos, Ernesto se pelea con ellos diciendo que se parecen a los bravucones Lleras y Peluca, y finalmente no se vuelven a hablar. Ernesto intenta regresar el zumbayu que Antero le había regalado, pero este lo rechaza. El muchacho termina por enterrar el zumbayu en el patio del colegio, sintiendo una profunda decepción ante el cambio de Antero. Luego, el pueblo es azotado por la peste de tifo. La opa Marcelina fallece víctima de aquel mal. Ernesto es puesto en cuarentena por temor a un contagio e incluso el colegio suspende sus clases por un mes. El padre director le dice a Ernesto que volvería con su padre, pero que debía permanecer todavía un día más en cuarentena. Por otro lado, cientos de colonos, es decir, peones indios de las haciendas colindantes, van hacia Abancay para exigir al padre que les dé una misa para sus difuntos. El padre acepta y da la misa a medianoche. Con el permiso del padre, Ernesto abandona Abancay y se va a una de las haciendas de su tío Manuel Jesús, que era así como se llamaba el viejo, donde esperará finalmente el retorno de su progenitor. Antes de llegar allá, cruza el puente del Pachachaca y contempla las aguas del río, un río profundo que posee, según el muchacho, un poder purificador ante toda la violencia y perversidad. Con esta última imagen termina la novela Los ríos profundos.